buenas tardes. Durante 3 días y hoy ya cuarto día de actividad muy linda, esta actividad sobre el encuentro de cocina tradicional, una actividad que ha sido valorada muchísimo por nuestro público y pues ya para darle fin en esta tarde, pero pues obviamente continuidad también el próximo año. Queremos contarles que vamos a tener la conversación sobre el campesino como productor de alimentos, el coronavirus y la incidencia que ellos han tenido para que en los hogares colombianos se retome la cocina tradicional. Tenemos la grata presencia de nuestros 3 conferencistas, la doctora Esther Sánchez Botero, el doctor Wilder Guerra, el doctor Carlos Humberto Higuera, quienes han estado con nosotros desde el pasado 14 de julio. La metodología de la actividad de hoy se iniciará con la opinión de nuestros invitados ante la propuesta que yo les voy a hacer. Posteriormente, le daré la palabra a algunos de nuestros amigos que han estado participando desde el inicio del encuentro y finalmente abriremos los micrófonos a los asistentes que deseen intervenir. A continuación, escucharemos la opinión de cada uno de nuestros panelistas sobre esa relación que se ha presentado en Colombia y en muchos países de la región frente a la pandemia y al papel tan importante que ha jugado el campesinado durante esta cuarentena con su trabajo de producción agrícola y pecuaria, que ha permitido el abastecimiento de alimentos en todo el territorio colombiano. Doctora Esther, le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues también muchas gracias a la doctora Marta por esta invitación, por este conjunto de conferencias que nos interesan tanto. El lugar del campesino frente al COVID-19. Yo quiero hacer una breve presentación en parte de un documento que preparamos el año pasado para diciembre entre la Asociación de Exalumnos de los Andes y el Colegio de Estudios Socioculturales de la Alimentación y la Cocina Colombiana, CESAC, que nos unimos para hacer una investigación puntual sobre las políticas gubernamentales de los 3 últimos gobiernos con relación al campesinado. Parte de este informe, pues yo lo distribuí a los miembros del CESAC aquí presentes, que no sé si lo habrán leído, pero ha sido tomado en parte algunas ideas de este documento y adicionalmente también de una presentación que se hizo también con miembros del CESAC, entre otros Carlos Humberto, en relación a las plazas de mercado y al acuerdo de paz, teniendo en cuenta que el acuerdo de paz incluye el punto número 1, que es sobre el campesinado y el mundo agrario. Pues el COVID-19 nos toma a partir de marzo fundamentalmente, donde los campesinos nos han garantizado la producción de alimentos. Hemos podido encontrar cómo Colombia inicia la pandemia con una agricultura familiar y campesina que nos ha permitido disponer del 70% de lo que comemos producido por estos hombres y mujeres que han generado una seguridad alimentaria para los colombianos. Quiere decir esta seguridad alimentaria un mundo rural donde hombres y mujeres adultos y jóvenes han posibilitado que muchas personas colombianas puedan gozar en forma oportuna y permanente del acceso a los alimentos de la posibilidad de tener alimentos oportunos para ser utilizados en el consumo cotidiano de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Cuando hablamos de algunas personas que pueden gozar, es porque precisamente esta pandemia nos ha permitido ver como con una lupa grande lo que ha pasado en Colombia, lo que había en Colombia, los grandes problemas que habían en Colombia. Muchos de nosotros quizás los podíamos conocer, pero de todas maneras nos han golpeado de manera bastante fuerte. Entonces,
Es posible tener alimentos en nuestras casas, pese a que desde el 1990 el país asumió que la política de seguridad alimentaria se basaría en la oferta de productos alimenticios al menor costo posible mediante importación de alimentos, y todos sabemos que esa política de apertura generó realmente la quiebra de muchos campesinos y la venta de productos a precios irrisorios y obviamente a ningún precio justo. Si nosotros miramos esta gráfica que está dentro de nuestro informe, el declive del sector agropecuario en la economía no puede ser más elocuente. Estamos hablando de 1965 al 2016, donde ustedes ven una producción por toneladas de alimentos que representa esta curva descendente. Eso significa, de todas maneras, que hay una deuda histórica enorme, dada la situación que vivimos en las ciudades, en las partes rurales, urbanas, con relación al mundo rural. En primer lugar, la escolarización de los campesinos es de más o menos 6 años en total, frente a un casi 10 en las áreas en las áreas urbanas. Un acceso a la seguridad social, donde solo el 5% de los campesinos tienen seguridad social, un bajo nivel de ingresos. Comentábamos en este momento que trabajamos el acuerdo número 1 del acuerdo de paz en el lanzamiento del libro sobre mercados vivos, como en el 2013 el promedio familiar de una familia pobre en Colombia eran 550.000 pesos y entre el campesinado cerca de 200.000 pesos. Es decir, hay una deuda que tenemos todos los colombianos con relación a la situación del campesinado en Colombia. Las características fundamentales que han dado esta política para conducir a estos campesinos al estado en que se encuentran y pese a ello a seguir siendo resilientes para poder seguir vivos y seguir proveyéndonos a nosotros de los alimentos, es un deterioro de la institucionalidad. Nosotros, los más viejos, podemos recordar proyectos como realmente de capacitación en terreno, del mismo SENA, del INCODER, de la Agencia Nacional de Tierras, en su momento INCORA o lo que fuera, que eran instituciones fuertes en relación al campesinado, hablando de los años 90, etcétera, etcétera. Estas políticas están dirigidas hoy hacia los gremios y basta prender la televisión cualquier día para ver cómo los arroceros, los palmeros, etcétera, inciden en ayudas para sí mismos, y a pesar de que se habla de los campesinos como héroes de la nación, sin embargo, ellos mismos no pueden hacer uso de las políticas que incluso frente al COVID se han venido planteando, como el uso de recursos de crédito, etcétera, etcétera, dado que son, digamos, políticas que no realmente responden a las necesidades y a las condiciones estructurales de la gente. También en un tercer nivel, digamos, hay unos incentivos y compensaciones hacia las actividades agroindustriales de gran escala orientadas a la exportación. Con Cecilia Restrepo, que la veo por ahí en alguna de los grupos, en Manizales nosotros pudimos ver el lanzamiento de un programa sobre panela, donde finalmente se ayuda a los productores de panela asociándolos, etcétera, etcétera, pero finalmente se trata de un gremio panelero que busca generar unas condiciones para poder exportar panela y para poder obviamente diversificarla en Colombia, pero estas políticas vienen más orientadas hacia los gremios industriales, los grandes productores, que finalmente hacia el campesino nuestro, que es un campesino, como hemos visto, que se encuentra en unas condiciones de cierta fragilidad. Y hablo de cierta porque existe una cultura campesina, y como antropóloga tenemos que hablar de esa cultura del campesinado que precisamente tiene un sentido para vivir en relación a un medio, para comportarse socialmente con otros campesinos de una determinada manera,
a pesar de las condiciones socioeconómicas que viven. Tienen por otro lado, tiene una cultura alterna a las propuestas de un desarrollo, digámoslo, a la manera del enriquecimiento fundamentalmente para algunos, y esa cultura alterna que es digna de valoración no encaja en el modelo dominante. Encontramos también tenemos obviamente elementos de una cultura campesina donde el saber se está transmitiendo de una generación a otra, en donde hay valores simbólicos muy importantes como la ayuda mutua, el cambio de mano, que a pesar de ser herencias un poco indígenas, los campesinos, muchos de ellos que también son indígenas y productores para el mercado, efectivamente, digamos, comparten. Estos grupos locales en donde esos medios para vivir la vida de determinada manera, teniendo en cuenta que no son sujetos aislados y que para poderse meter en el mercado requieren organizarse, asociarse de alguna manera en medio de la tragedia que significan las vías, los intermediarios, etcétera, etcétera. Hay unas potencialidades y críticas a la imagen del campesino. Por un lado, hay unas potencialidades, escribí potenciales, pero son potencialidades, que es necesario refugiarnos en la ventaja competitiva que da el campo con la dotación de tierras que tiene Colombia, la abundancia de agua que tiene Colombia, la variedad de climas, estos factores han llevado a la FAO a reconocer que Colombia tiene un potencial para ser una despensa de alimentos en el mundo. Sin embargo, hay unas críticas que hacemos a la imagen que se tiene del campesinado como sujetos, individuos aislados, sujetos pobres, necesitados de la intervención estatal, cuando finalmente los campesinos están vivos, comen dignamente, a pesar de tantos problemas y de cuestiones a mejorar, a pesar de la inexistencia de la presencia del Estado en muchas de las comunidades en donde ellos habitan. Y finalmente, esta visión que tienen los campesinos de entenderlos como agentes de un posible cambio, es una imagen que también no la tenemos. Es una imagen que debemos cambiar. El campesinado no es un sujeto pobre, incapaz, necesitado, y es fundamentalmente lo que acabo de decir, un agente que podría ser un agente de grandes cambios para Colombia. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos, a Esther, Carlos Humberto y a todos los que están conectados, a Marta. Bueno, quería decir que la pandemia ha puesto de presente la importancia de los campesinos en Colombia. Indudablemente que con frecuencia tiende a olvidarse en el país. También ha puesto de presente la relación de la alimentación con el territorio y la importancia de esa relación que incide también en nuestras cocinas. El BID realizó un estudio reciente frente a los campesinos y la pandemia en diversos países sudamericanos y se encuentran muchos elementos en común. En primer lugar, uno puede ver que el gran tema es el acceso a los mercados. Las medidas de aislamiento tienden a dificultar el acceso a los mercados que no solo es para vender productos, sino para adquirir insumos y también otro tipo de alimentos. Yo quiero mencionar también, y podría incluir, aunque pertenecen, diríamos, a grupos distintos que son usualmente catalogados distintos, pero que se encuentran en el campo, a los pueblos indígenas de Colombia, que derivan justamente su sustento también del bosque, también de los cultivos, también de la recolección de frutos y de otro tipo de actividades que se dan en este tipo de áreas rurales. Así que ese va a ser una de las grandes dificultades que van a tener. Pero por otro lado, un porcentaje de los campesinos ha visto que se ha afectado la producción agraria.
por los problemas de transporte en los alimentos hacia las ciudades, pero también se encuentran la mayoría de los campesinos con una disminución de la demanda, en parte por todas las restricciones de movilidad, pero en parte porque mucha de la gente que compra hoy no tiene los recursos para poder adquirir esos alimentos, y lo hemos visto en gran parte en las ciudades, con toda la gente que de alguna manera desconoce las medidas de seguridad, a veces no porque quiere hacer un acto de desobediencia ciudadana, sino porque las condiciones económicas que tiene y de ingreso lo llevan a encaminarse hacia el riesgo. Por otro lado, algunos campesinos se encuentran, el 67% de ellos según el BID, que cuando regresan a los mercados y acceden a donde les compraban, encuentran una disminución de los precios. En Colombia vimos recientemente un informe del DANE, no hace muchos días, en el cual mostraba un crecimiento negativo incluso en el tema de los precios en Colombia. Así que ahí vamos a encontrar también una inmensa dificultad. Otra dificultad que los campesinos tienen es la obtención de los insumos en momentos en que tenemos también restringidos vuelos internacionales y toda una serie de sistemas de transporte que son fundamentales para el abastecimiento del país. Y otros campesinos que requieren de más campesinos para su trabajo van a tener dificultad en el acceso a obtener mano de obra para poder laborar el campo. Todo esto ha incidido realmente en la disminución de los ingresos y en la necesidad de que realmente los gobiernos de la región tengan que tomar medidas que aumenten la liquidez de los productores, de estos campesinos, para que mantengan estas actividades productivas y no se generen tampoco disrupciones en toda la oferta de alimentos, especialmente a los pequeños y medianos productores, y que también mantengan el acceso a los servicios de transporte, el derecho a obtener precios razonables para garantizar que no haya disrupciones en todo esto y para que puedan mantener la demanda de estos alimentos. Creo que urge medidas para proteger a la población campesina en este momento de la pandemia y garantizar también la seguridad de los alimentos. Sin embargo, también es una oportunidad grande para poder ver cuán importante son en toda nuestra sociedad el papel de los campesinos y cómo ese trabajo a veces silente y a veces menospreciado es tan clave, no solo para nuestra seguridad alimentaria, para toda una serie de situaciones que vemos en la pandemia y que puede incidir en la gran importancia y el reconocimiento que tenemos con esos alimentos a los cuales estamos histórica y culturalmente ligados durante varios siglos. Querida maestra Esther, a Wilder, a Julián Estrada, que luego también por aquí, y a tantas otras personas interesadas, agradables e importantes que están conformando este auditorio virtual en la tarde de hoy. Después de haber escuchado las brillantísimas exposiciones de Esther y de Wilder, el enfoque que le voy a dar a mi intervención está un poco más orientado hacia la comida procesada y obviamente su relación con el campesino. Para todos ustedes es perfectamente conocido que el departamento del Cauca ha sido históricamente uno de los departamentos más golpeados, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido de este siglo XXI. Ha sido una de las regiones más golpeadas del país en cuanto tiene que ver con la población rural, cada vez más desplazada, cada vez más desprotegida, cada vez más perseguida y cada vez viéndose sometida a la desaparición de sus cultivos. Hay una verdad de apuño que el país por muchos medios trata de ocultar a sus habitantes, que Colombia, el Estado, trata de ocultar a sus habitantes, y es la de que las fumigaciones que se hacen permanentemente sobre cultivos ilícitos son unas fumigaciones que no solamente están acabando con el cultivo ilícito como tal, sino que están acabando con los cultivos de pan coger del campesino.
Entonces, en el departamento del Cauca, el campesino que podía perfectamente sostener gran parte de su alimentación simplemente saliendo al monte a recolectar el frijol cacha, por ejemplo, que es un frijol silvestre de maravilloso sabor gustativo y de grandes propiedades nutritivas, ya no puede hacerlo porque frijol cacha no va a encontrar en el campo, porque el glifosato no solamente acabó o va acabando con el cultivo de coca, sino que también en la aspersión acaba con el frijol cacha, y acaba con el frijol cacha, y acaba con la sidra papa, y acaba con una cantidad innumerable de productos que van desapareciendo de nuestras mesas. Ayer hacía referencia, por ejemplo, a que el rojo que tiene el plato de la Nochebuena es aportado por el ají dulce, y el ají dulce que abunda tanto en el Caribe, en el departamento del Cauca ya no se consigue. El ají dulce en el departamento del Cauca desapareció prácticamente de las mesas. ¿Por qué razón? Porque es un ají que se cría casi que silvestre, no requiere de mayores atenciones, y entonces con la irrigación de cultivos ilícitos desaparecieron las matas, porque nunca habían plantaciones de este ají. Las matas de este ají desaparecieron, y así han ido desapareciendo muchísimos productos. Pero amén de esto, amén de esa desaparición de productos, y amén del gran daño que está recibiendo en su salud el campesino por el golpe del glifosato sobre el ambiente, pues hombre, han surgido alternativas importantes en el departamento del Cauca, y en este momento hay una particularmente que está tomando cada día más auge, que está tomando cada día más impulso, y es la que tiene que ver con el cultivo del café. No todo aquí es marihuana, ni todo aquí es coca, ni amapola. El café en el departamento del Cauca ha ido cobrando cada día más y más importancia. En la actualidad, de acuerdo con las cifras que aporta el Parque Tecnológico de Innovación en Café, de paso, es el primer parque tecnológico de innovación en café que hay en el mundo, y lo tiene un pequeño municipio del departamento del Cauca, el municipio de Cajibío, apenas a 20 minutos de Popayán. En este parque se han desarrollado alternativas y se están desarrollando propuestas interesantísimas sobre el café, pero sobre todo sobre cafés especiales. Entonces, tanto campesinos mestizos como indígenas se están vinculando a procesos de producción de cafés especiales, logrando, entre otras cosas, en los mercados internacionales precios sorprendentes. Hay cafés producidos aquí en el Cauca por estos campesinos que han podido tener precios de 30, 35 y hasta 50 y tantos dólares por libra. ¿Sí? Entonces, esos pequeños lotes que estos campesinos están produciendo, con esos cuidados tan particulares que requieren los cafés especiales, pues están haciendo que una buena parte de la economía de estos campesinos, incentivada por lo que hace el Parque Tecnológico de Innovación en Café, Tecnicafé, esa economía esté mejorando cada día más. Pero, ¿qué sucede? Estos campesinos cafeteros, son alrededor de 94.000 familias cafeteras en este momento aquí en el departamento del Cauca. Estos campesinos cafeteros, pues obviamente han tenido que sufrir con la pandemia golpes bastante serios, golpes bastante importantes, como acaba de pasar con la reciente cosecha cafetera. Esta cosecha cafetera aquí en el departamento del Cauca, en este año, en este periodo, esta cosecha ha sido bastante buena en términos de productividad, en la medida en que hubo una excelente floración, hubo una buena disponibilidad de aguas, el clima fue muy benigno para esta producción. ¿Y esto qué implicó? Que el campesino, el cafetero, el pequeño productor, el mediano productor, de pronto, de la noche a la mañana, sin tener ninguna medida previa adaptada al respecto, tuvo que, en cuestión de, diríamos casi que de segundos, tuvo que adoptar todas sus instalaciones para poder recibir y asimilar a los recolectores de café. Y sorprende ver cómo, a pesar de que hubo tanta migración de recolectores de café hacia estas fincas cafeteras, en donde menos casos se han reportado de COVID-19 en el departamento del Cauca, ha sido justamente en el campo, es decir, en los municipios productores de café es donde menos ha habido reportes de positivos de COVID-19. Esto quiere decir que pese a la improvisación a que se vieron sometidos, pese a la premura con que tuvieron que adoptar medidas para enfrentar el COVID-19, los campesinos pudieron salir avante. ¿Por qué? Porque por encima de todo se tienen fe, creen en ellos y creen en sus potencialidades, y no se pusieron a esperar las ayudas del gobierno, porque además no les llegaron. La poca asistencia que la Federación Nacional de Cafeteros les prestó, pues obviamente fue bienvenida, pero sobre todo
tuvieron buenas asesorías, tuvieron muy buenas recomendaciones a través de la virtualidad. Fue sorprendente cómo la virtualidad llegó al campesino cafetero en el Cauca a través de las conferencias permanentes de todos los días impartidas por Tecnicafé, y las capacitaciones que recibieron para el manejo de la pandemia fueron supremamente efectivas. Pero yéndonos hacia la parte que tiene que ver directamente con la alimentación, que es el otro tópico que nos compete a nosotros, pues también es sorprendente darse cuenta que justamente, o por lo menos esto ocurrió aquí en Popayán y ocurrió aquí en los municipios cercanos, pero muy particularmente se fue notorio en Popayán, las personas que mejor pudieron sobrevivir en términos de restauración, en términos del negocio, de la industria de la restauración, las personas que mejor pudieron sobrevivir y que mejor han podido enfrentar la situación han sido aquellas personas propietarias de restaurantes pequeños, de restaurantes modestos, en los que el tipo de comida que se ofrece, el tipo de comida que ofrecieron a sus consumidores vía domicilios, fue la comida sencilla, fue la comida campesina, fue la comida que viene del fogón de leña o que tuvo su origen en el fogón de leña. Estas comidas humildes, estas comidas que no tenían que tener tratamientos especiales para el domiciliario o por parte del domiciliario. Estas comidas que podían ser sometidas al maltrato del repartidor de domicilios, porque eran comidas empacadas en hojas, envueltas en hojas. Entonces, los fiambres se pusieron de moda en Popayán. Los fiambres empacados en hoja de plátano o en hoja de bijado, y esos resistían el maltrato del domiciliario, resistían absolutamente todo, y no importaba si llegaba fría o caliente, porque el fiambre se come frío, y el fiambre está confeccionado y está elaborado para que se coma frío. Entonces, estos campesinos que llevaban a las plazas de mercado sus productos de pancoger, o que los estaban ofreciendo a través de mercados virtuales, como hizo el Parque Tecnológico, que ofreció un mercado campesino. Miren, les muestro una imagen, les comparto una imagen muy bonita de esto. Miren ustedes los mercados campesinos, pero miren ustedes las cifras que están contenidas aquí en esta diapositiva. 24 productores de 5 municipios, de Piendamó, Silvia, Santander de Quilichao, Cajeví y Popayán, aportaron sus productos para que se elaboraran estas canastas que ustedes ven aquí. Y estas canastas que ustedes ven aquí se repartieron por primera vez el mes pasado y se volvieron a repartir el primer sábado de este mes, porque el mercado campesino tradicionalmente se celebraba ahí en Tecnicafé en los primeros sábados de cada mes. Entonces, se han repartido por 2 ocasiones. En la primera venta fueron 5.5 millones de pesos que se vendieron en un solo día, y estos fueron 5 millones y medio de pesos que llegaron directamente a estos campesinos. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Sencillamente que en el departamento del Cauca se han ingeniado estrategias los campesinos para que finalmente resulte bien y su economía pese a lo afectada. Entonces, en términos generales, lo que quiero para resumir mi planteamiento es el siguiente. El campesino del Cauca, pese a haber sido el más golpeado en los últimos 70 o 80 años en el país, es un campesino recursivo, es un campesino ingenioso, es un campesino inteligente y proactivo. Lo demostró con la cosecha cafetera, lo está demostrando con la cosecha cafetera, lo está demostrando con la producción de los elementos para estos mercados campesinos. Aparte de esto que les menciono de Tecnicafé, el CRIC repartió alrededor de 2.500 mercados que fueron aportados todos por indígenas de los diferentes resguardos. Cada uno aportó su bulto de papa, cada uno aportó sus plátanos, aportó sus uyucos, aportó lo que tenía disponible, y lograron elaborar 2.500 mercados que fueron repartidos en todas las comunas y en todos los barrios populares de Popayán. Entonces, sencillamente puedo concluir esta primera intervención diciendo: el campesino del Cauca ha demostrado berraquera, ha demostrado tener muy buena materia de hechura. Muchas gracias. Sí, señor, usted lo ha dicho. Los campesinos del Cauca, y yo creo que también de todo Colombia, han demostrado no solamente ese amor por la tierra también, sino también estos momentos tan difíciles también han generado y han despertado esa creatividad de la que usted hablaba hace un momento para llevar, para compartir, para
para entregar sus productos de verdad a quienes estamos en la ciudad y a quienes los necesitamos tanto, porque sin lugar a dudas, sin ellos nosotros no tendríamos y no hubiésemos podido tener la subsistencia como la que estamos teniendo en este momento, a pesar de que de pronto contemos con recursos. Bueno, quiero darle la palabra en este momento al señor Hugo Ferney Mendoza. Él es chef y es docente, es instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA aquí en el Huila. Entonces, Hugo, la palabra es tuya, te cedemos la intervención. Ha sido muy gratificante para todos mis aprendices y realmente y en persona propia todas estas charlas que ustedes nos han transportado a través de este tipo de presentación. Realmente el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través de la estrategia del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENOA, está en la tarea pues de rescatar las cocinas tradicionales. Es una decisión que permite rememorar momentos inolvidables, recuperar culturalmente una identidad, compilar una gama de recetas ancestrales, degustar toda una riqueza de aromas, texturas, colores, sabores y mezclas naturales con la cual vamos a permitir realzar el patrimonio cultural y dinamizar la economía de nuestras regiones del país. Todo esto no lo podemos lograr si no tenemos nuestro principal patrocinador, que es las personas del campo. Sin ella no podemos llegar a organizar un proyecto de identidad gastronómica con la cual ellos tienen que hacer parte de ese equipo. Es un equipo de investigación donde la labor del campo debe ser mancomunadamente de la mano también con las oficinas de cultura y de turismo de cada municipio, de cada región. Y verdad que con esto, con esta mano y con esta unión, créame que vamos a encontrar ese nicho que resalta las cocinas de cada región, de cada uno de nosotros que nos identifica, en la cual ese nicho oculto de los cocineros y de las cocineras, en la cual nos debemos sentir orgullosos de reconocerle toda esa entrega que hacemos. Imagínense comer una carne oreada en el Santander, venir aquí al Huila, comernos un gran asado o ir a los llanos a degustar una gran mamona y, ¿por qué no?, ir a degustar, a refrescarnos con un gran champú en el valle o un cuy, como decía el profesor Carlos Humberto. Realmente todo esto se lo debemos a nuestros campesinos, a pesar que de la situación del coronavirus ha hecho que cada uno de nosotros, digámoslo así, saquemos nuestra malicia indígena, que salgamos adelante, que luchemos por este gran país, por esta gran cultura, porque la cultura gastronómica de Colombia es grande, mucho grande, y sobre todo que hay todavía muchos sectores que no se han explotado, que todavía no la conocemos, y el SENA estamos en eso. A nivel nacional nos encontramos 32 instructores de cocina en ese punto. Este grupo se llama La Chagrita. Eso cada año y medio, 2 años nos reunimos y hacemos charlas, hacemos investigación, desde La Guajira hasta Leticia. Hay instructores de San Andrés, de Norte de Santander, de Antioquia, bueno, y del Huila y de todas partes, en busca del rescate de la cocina ancestral, que es la identidad que no se debe perder. ¿Por qué? Porque, como usted mismo lo decía, es el legado que no se puede perder y sobre todo que tenemos que sacarlo. Ese es nuestro escudo para enfrentar a una cocina francesa, a una cocina peruana, que también nosotros tenemos ese valor grande. Y créanme que si nos ponemos a comparar, nosotros tenemos una gran variedad. Si hablamos de tamal, imagínense, nos vamos para el norte de Santander, allá encontramos las hallacas. Si seguimos bajando, acá nomás en el Tolima hay otro tipo de tamales,
en el Cauca hay otro tamal, otra variedad. Acá nosotros en el Huila también tenemos. Entonces, así hay una gran diversidad de productos que realmente tenemos que sacarlos adelante y sentirnos orgullosos, como decía ayer el profesor Carlos Humberto. Debemos sentirnos orgullosos de nuestra comida, de nuestros quehaceres y sobre todo resaltar a esos campesinos para que podamos organizarnos. Un gran proyecto que podemos llamarlo la identidad gastronómica de Colombia. Y ellos serán los ejes y serán los principales actores de este proyecto. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Algunos de nuestros conferencistas quisiera de pronto comentar algo con relación a lo que acaba de plantear el profesor Hugo Ferney, o continuamos con la siguiente intervención. Continuamos con la siguiente intervención y después más bien opinamos frente a las intervenciones que están previstas. ¿No les parece? Perfecto. Bueno, entonces continuamos, le damos la palabra a Andrés Camilo Triana Colorado. Él está desde Bogotá, es estudiante de cocina. Andrés Felipe, bienvenido. Buenas tardes. Soy Camilo Triana, estudiante de quinto semestre de la Universidad Agustiniana. Es una pregunta para los tres. A la gran falta de apoyo al campesino en cuanto a las compras de insumos y a la gran venta de productos en el agro, donde tiene dificultades para venderse sus productos y deben venderlos y o revenderlos, donde nosotros pagamos esos productos a un mayor precio. ¿Dirían ustedes que existe algún gremio o proyecto para defender al campesino colombiano? La defensa del campesinado en muchos aspectos, pero también hay instituciones y una de ellas es el SENA, ¿no? Que tiene, además de capacitación técnica, capacitación empresarial y capacitación para la participación, que significa la organización del campesinado a niveles locales, regionales, nacionales, etcétera. Pero realmente yo diría que los ciudadanos que somos sensibles al campesinado y a lo que vemos que sucede en políticas públicas, que pues tenemos documentos que nos permiten precisamente examinar, por ejemplo, los 3 últimos gobiernos, cómo ha sido el comportamiento como gobiernos frente al campesinado. Pues yo creo que tenemos ciertos deberes o tenemos el deber de buscar incidir de alguna manera en la generación de política pública. La política pública es el resultado de la capacidad de los ciudadanos para mostrarle a los gobiernos la necesidad de generar cambios respecto de la manera como llevan a cabo pues ciertos relacionamientos con la sociedad. Entonces, pues es una respuesta un poco vaga, pero creo que es un deber de todos procurar defender al campesinado haciendo críticas sobre las fumigaciones, haciendo críticas sobre los altos costos de insumos, sobre las políticas de exportación, sobre el mercadeo de los productos, sobre las carreteras terciarias, etcétera, a las cuales podrían llegar los campesinos, y sobre particularmente los intermediarios. Los intermediarios son nefastos para los campesinos cuando llegan a recoger su producto o cuando llegan a una plaza central para vender su producto. Un intermediario les ofrece X dinero y si no le gusta, pues devuélvase con la papa, la yuca, el arroz o lo que sea, y eso es muy dramático y realmente genera una desigualdad muy, muy fuerte. En relación con esto, Esther, yo creo que también tenemos que ser nosotros lo suficientemente autocríticos como para que cuestionemos nuestra conducta frente al campesino cuando se trata de comprar lo que viene del agro. Cuando se trata de comprar lo que viene del agro, nosotros lo primero que acudimos es al supermercado o a la grande superficie y a todos este tipo de establecimientos que compran las cosechas al por mayor a muy mínimo precio, las traen y las empacan en una cantidad de plásticos impresionante y en una cantidad de desechables contaminantes impresionantes. Pero
poco se nos ocurre visitar la plaza de mercado y estamos dejando, ya lo hemos dicho aquí en otra oportunidad, estamos dejando que en Colombia las plazas de mercado desaparezcan, que las plazas de mercado se terminen, se cierren, porque la gente no acude suficientemente a ellas a comprar. No es particularmente el caso de Popayán y de algunas ciudades importantes del departamento del Cauca, me refiero a importantes en términos de población, de densidad de población. Porque todas las ciudades, todos los pueblos del departamento del Cauca son importantes. No, nosotros estamos dejando que se cierren estas pequeñas plazas de mercado, pero es porque nosotros no acudimos a ellas a comprar, y cuando acudimos a comprar, al campesino le pedimos rebaja, al campesino lo minimizamos, al campesino lo miramos por encima del hombro y le estamos a toda hora queriendo por debajear el precio que él pide por su producto, cosa que no hacemos cuando vamos a un almacén de grande superficie, porque ahí no nos rebajan absolutamente nada, ahí nos cobran absolutamente todo, ya hasta la bolsita en que nos empacan el producto nos le están cobrando. Entonces también nos hace falta ser autocríticos en ese sentido. Entonces dejemos de acudir a las grandes superficies, vamos a buscar lo que produce el campo, vamos a buscarlo a las plazas de mercado, volvamos a la plaza de mercado. Esa sería, Camilo, la primera recomendación en relación con lo que usted plantea. ¿Será que puedo aportar algo? ¿Cómo? ¿Será que puedo aportar? Sí, a mí me gustaría también corroborar con lo que dijo Carlos Humberto, porque es que la actitud de la gente, la actitud del pueblerino para ir a mirar los productos que hay tirados en el piso, porque ni siquiera hay un espacio en la plaza de mercado, un espacio digno para que los campesinos lleguen y puedan distribuir y mostrar y exhibir sus cosechas, sus productos, sino que están en el piso y va la persona, el pueblerino, con la prepotencia y la vanidad y dándose la de grande, incluso ni siquiera le coge el producto con la mano, sino que lo señala con el pie. Entonces, mire que es que nosotros, los consumidores, aportamos una actitud tan negativa y por debajeando, como decía Carlos Humberto, al campesino. Es que nosotros nos falta educación, nos falta sentido del valor humano, sabiendo que un campesino, y yo sé que la gente de pronto los de las ciudades grandes, ellos nunca habrán embarrado, pero en el caso de los del pueblo, como los pueblos nuestros, que somos de origen campesino, si no somos nosotros campesinos, el papá sí, o la abuela, por ejemplo, entonces saben que el campesino para sacar un racimo de plátano, él no lo tiene en el patio de la casa, lo tiene en unas, por ejemplo, en el caso de los que pertenecemos al río Magdalena, eso no son unos planicies, son unas lomas empinadas donde ni siquiera los caballos bajan, sino que tienen que subir a la espalda los productos para que en una planicie donde ya la pueda cargar el caballito, lo pueda llevar a un lugar donde los carros, las chivas, en este caso las chivas, puedan traerlo a la plaza de mercado, cobrándole lo más que se pueda por el transporte. Y vienen los intermediarios, como decía Carlos Humberto, a ofrecerles una nada para comprarle todo el producido. El campesino dice, pues yo para devolverme con esto, más bien se lo doy al precio que él quiere, y se vuelve y no le queda sino el cansancio, no le queda absolutamente nada. Entonces nos hace falta, como decía la doctora, políticas públicas desde la región, desde la localidad, a comenzar a valorar el campesino y comenzar a organizarnos para que la gente pueda, como gente, ofrecer sus productos que todos consumimos, por muy encumbrados que seamos, consumimos cosas del campo. Muchas gracias y me perdonan la emoción. Bueno, yo quiero rescatar en todo esto que hemos hablado en la relación con los campesinos, algo que la pandemia ha puesto de una manera evidente, y es un valor social, pero importantísimo en las sociedades. Y yo hablo del valor de la confianza, la confianza que está hecha en las sociedades para reducir el riesgo y la incertidumbre.
Y lo que he notado, al menos mi propia experiencia y la de muchos amigos, cuando accedemos virtualmente a las grandes superficies de comercio a comprar productos del campo, no solo son altísimos precios, sino que se ha puesto de manifiesto un deterioro grande en la calidad. Ni siquiera solo la calidad. Los envíos o las solicitudes no corresponden a lo que pedimos. Y entonces uno empieza a añorar inmediatamente a una figura clave en el país que ha existido durante siglos, la marchanta o el marchante, que es una figura hermosa que ha mantenido viva la cotidianidad en el país y en muchos otros países durante tiempo. Esa relación de la marchanta, del mercado usualmente campesina, venida a la ciudad, o el marchante campesino que también viene a la ciudad a vender sus productos y regresa al campo, permite crear con ellos toda una relación sólida. Y esto, la confianza es un prerequisito para el mantenimiento del orden en una sociedad. De eso. Y lo que uno ha notado es que incluso firmas que se consideraban altamente prestigiosas, con un capital impresionante detrás, terminan actuando como pequeños corsarios a la hora de la compra. Particularmente quien les habla, y es la situación de muchos amigos que se quejan por distintos medios, es que ya lo que compramos en materia de productos del campo, que nos llega por grandes superficies, termina siendo víctima de pequeños y constantes naufragios. Generalmente generan frustraciones. No sé si les ha pasado. Mientras que esa relación que uno construye de larga duración con ese marchante campesino, que es fascinante, está construida sobre eso, al que uno le puede dejar cuando va a la plaza, incluso el mercado, y que si a uno le faltó algo, hasta le presta un poquito para completar. Ese tipo de relaciones en la pandemia ha vuelto a emerger y hoy diría que tengo mucho más confianza en los marchantes campesinos, en la gente que está en esas pequeñas plazas de mercado que en las grandes superficies que tienen un nombre inmenso a nivel multinacional y un capital con los cuales muchos colombianos hemos salido defraudados. Pues, Wilder, muchísimas gracias. Invitamos a Beatriz Durán, ella es economista, para que realice su intervención. Bienvenida, Beatriz. Gracias a los expositores de esta semana, bastante ilustrativas las charlas y muy amenas. Aprendí bastante, muchas gracias. Bueno, quería decir de las actividades económicas del sector agropecuario, junto con la caza y la pesca, que son de las significativas del medio rural y de las cadenas de producción y de valor. Pero con la globalización, el TLC, las innovaciones tecnológicas y restricciones que hay en el mercado, la agricultura ha tenido un retroceso significativo. Pues yo les preguntaría si me pudieran resolver cuál puede ser como la estrategia sí, qué se debería implementar para que ese campesino pueda ser más competitivo, tanto a nivel nacional como a nivel global. Yo insisto en algo, y es en que devolvámosle la confianza al campesino, confianza de la que estaba hablando Wilder, devolvámosle nuestra confianza a él, pero no mediante la palabra, sino mediante el hecho, mediante la acción. ¿Y cuál es el actuar? ¿Cuál es el accionar que tenemos nosotros que dirigir al campesino? Comprémosle lo que él produce, busquemos donde él vende y vamos a comprarle allí. Evitemos la intermediación, vamos allí, no le pidamos rebaja. Pidámosle de pronto un poquitico de ñapa, volvamos a la institución de la ñapa que era tan hermosa, esa docena de 13 unidades tan bonita que figuraba en las plazas de mercado. Y una vez que nosotros le devolvamos la confianza al campesino, una vez que nosotros volvamos a él, lo hagamos nuestro amigo y recuperemos esa costumbre ancestral de comprar directamente al productor,
ya habremos dado un paso gigantesco, habremos dado el gran paso. Pero ¿cómo es posible que nosotros estemos consumiendo ajos traídos desde la China? ¿Cómo es posible que nuestros campesinos productores de cebolla en Boyacá y en Santander estén tirando las cosechas porque nadie se las compra, mientras que a nosotros nos ingresan cientos de miles de toneladas de cebolla desde el Perú, entrada de contrabando por aquí por la frontera con el Ecuador? Desde el Perú es la cebolla que estamos consumiendo nosotros aquí. Esto no es posible, pero sí está sucediendo porque nosotros estamos conectando con ello y estamos conectando en la medida en que vamos al mercado de grande superficie a comprar allá. Somos cómplices de esa situación. Muchísimas Yo también gracias. quisiera comentar que pues realmente hay un problema muy grande, Beatriz, un problema muy serio. Tiene que ver con un modelo de desarrollo donde precisamente el enfoque que lo plantean algunos autores claramente es uno, el extractivismo, los recursos naturales. Personalmente creo que hay que sacar recursos naturales, pero para exportación. Y ahí empieza a haber un déficit y es a dónde nuestros gobiernos han venido teniendo el punto de mira en el turismo, en el extractivismo y precisamente no en la búsqueda de una economía agraria donde efectivamente el campesinado pueda producir de la mejor manera, como bien lo decían algunos, sin el esfuerzo tan tenaz que tienen que hacer, sin la intermediación tan tremenda para verse deprimidos respecto de sus costos de producción y de los precios justos que deberían obtener. Entonces, claro, hay actitudes humanas valiosas que podemos hacer cada uno de nosotros y que podrían generar una epidemia valiosa de cambio con relación a comprarle directamente al productor. Proyectos que hay en Bogotá, que los viernes aquí junto a mi casa hay campesinos que vienen a producir, a vender, etcétera, etcétera. Pero ese es un problema que tiene unas dimensiones realmente muy grandes. Y basta ver la figura número 2 que yo presenté de este descendimiento de lo que es el aporte del mundo agrario al PIB de Colombia. O sea, realmente cada día es menor. Nosotros comemos lo que producen los campesinos, pero como lo dice Carlos Humberto, estamos comiendo las manzanas, las uvas de Chile, el trigo de los Estados Unidos, el maíz norteamericano, estamos comiendo cerdo y alas de pollo gringas, etcétera. Todo esto en un panorama global, como bien lo dice Beatriz, es muy interesante, pero el problema es cómo son estos acuerdos, por ejemplo, el TLC con los Estados Unidos. No quiero entrar en polémicas en ese sentido, pero tuve la oportunidad de trabajar con los grupos étnicos en Colombia sobre consulta previa para el TLC y los argumentos eran terriblemente claros y es lo que vemos no sé cuántos años después, o sea, un detrimento de la producción de alimentos en Colombia. Esto por un lado, pero por otro lado nosotros no podemos dejar de ver y de plantear el narcotráfico, no podemos dejar de ver el tema del mundo ilegal, cómo afecta a los campesinos. Más de 6,000 campesinos han tenido que emigrar por el tema de la violencia, dejar sus campos. Ahora estaban en un sitio los que se acogieron a la paz y ya los están pasando a otro sitio dados X problemas. Pero entonces, ¿dónde están las políticas de Estado que claman los mismos campesinos? ¿Y dónde están las políticas de Estado que muchos intelectuales en Colombia, y podemos pensar en Ocampo, ¿cómo se llama? Kelmanovich, bueno, no importa, economistas, Cecilia Rodríguez, etcétera, que han luchado por años para que haya una política, pero desafortunadamente, y no es sino mirar cuál es la política actual del gobierno, cuáles son los puntos por donde parte para trabajar al campesinado,
Y por eso yo comenzaba diciendo, es increíble que pese a la inexistencia de políticas públicas realmente de apoyo al campesinado, nosotros en esta pandemia podamos haber adquirido por muchas vías los alimentos producidos por ellos, porque es que lo hacen a pesar de un Estado que realmente no los apoya. Y eso es incontrovertible, digamos, no es un tema ideológico o político de no sé qué lado o de qué otro lado. Es dramática la situación del campesinado y las condiciones, digamos, los indicadores de cómo ellos se encuentran son tremendos. Ni hablar del maíz. El maíz y la yuca se están yendo para producir biocombustibles, pero no se están, pero en Boyacá ya no hay ciertos maíces porque se dejaron de cultivar. En un trabajo que hicimos sobre Cundinamarca, frijoles que existían de diversidad de especie se han desaparecido, como decía Carlos Humberto. Yo creo que el tema es muy dramático y qué bueno este escenario porque nos une en 2 o 3 aspectos importantes. Uno, la producción de alimentos, la seguridad y la soberanía alimentaria. Y tercero, la relación, como decía muy bien el instructor del SENA, gran amigo, la relación con el mundo de la alimentación y la cocina con identidad. Entonces, a mí me hierve un poco la sangre de ver la injusticia realmente que tenemos todos para no haber clamado más. Y bueno, ese es mi punto de vista. Y creo que no habrá paz si no le apuntamos a un campesinado que pueda sobrevivir en mejores condiciones. Doctora Marta Lucía, nuestro colega, el antropólogo Julián Estrada Ochoa, nos está pidiendo si le abrimos micrófono porque él quiere intervenir. Claro que sí. Adelante, adelante el señor Julián. Bienvenido. Bueno, mire, primero un saludo a los 3 grandes amigos y colegas, a Esther, a Wilder, a Carlos. No quería abstenerme de hablar, pero se me brotó pues la necesidad y el sentimiento identificándome con los argumentos de cada uno de ustedes. Pero yo manejo una inquietud desde hace mucho tiempo y es que después de haber firmado los acuerdos de paz, el país que esperábamos unos cambios más contundentes, el proceso y los días de posconflicto, los años que hemos tenido de posconflicto, para unas grandes mayorías han sido bastante desconsoladores. No se ha logrado hacer, pues no quiero entrar en detalles de lo que está pasando en términos de las políticas actuales con respecto a ese proceso de posconflicto y de coordinación. Pero quiero tocar un punto que tiene que ver con eso, y son las nuevas generaciones. Y son las nuevas generaciones en un país que durante esos 50 o 60 años de conflicto cambió, ¿sí? Culturalmente, como decía también Esther, y el concepto de campesinado y el concepto del urbano y de lo rural no hemos podido, pues no es que no hayamos podido, tenemos la obligación, quienes estamos en la academia y quienes estamos y ahí en este momento por los diferentes foros y las diferentes posibilidades de hacer pedagogía para hacer un llamado y comenzar a hacer de manera coordinada, ¿sí? Una casi que entre comillas, la palabra es un poquito una cruzada, ¿sí? Para que los jóvenes urbanos, estamos llenos de ciudades, Colombia pasó de ser ese país de un 70-30, 70% rural, 30% urbano en los años 50 y en los años 60, a lo contrario, a la oposición de que hoy somos un 30% rural y un 70% urbano. Y eso sí que nos ha dañado, eso sí que ha dañado. Las nuevas generaciones no conocen la ruralidad. Y esa ruralidad tiene una cultura, que era de la que hablaba Esther, ¿sí? Y lo único que se dibuja a nivel urbano
de esa ruralidad son las plazas de mercado que tanto habla y defiende con absoluto ahínco mi amigo Carlos, y que Wilder se expresó perfectamente y lo tiene muy claro cuando hace esa adulación, esa linda defensa y rememoranza de lo que son los marchantes y las marchantas. Pues bien, yo insisto, a mí me parece que tenemos que comenzar a cranear bajo políticas de Estado de qué manera podemos volver a recuperar esa posibilidad de que la gente joven, las nuevas generaciones, salgan al campo, vean el campo, conozcan el campo, y a los del campo que no se vengan para las ciudades. Eso no es fácil, estoy haciendo un enunciado más de romanticismo, ¿sí? Porque es más un sentimiento de emoción, pero que merece profundizar y hacer todo un trabajo de estructuración, porque lo que tiene que hacerse son planificaciones a mediano y largo plazo para volver a recuperar la ruralidad. Colombia tiene 18 millones de hectáreas disponibles, sabemos de toda nuestra potencialidad y de que éramos un país fundamentalmente rural y ahora somos un país 100% importador de alimentos. Ni decir lo que está pasando con la industria de la alimentación, con la ingeniería de alimentos, y qué descuido el que tenemos en el desconocimiento, ¿sí? El colombiano del común no sabe, no distingue, ¿sí? La diferencia entre soberanía alimentaria, ¿sí? Y seguridad alimentaria. Y ahí hay que hacer otra campaña de pedagogía, porque nos están metiendo los dedos en la boca, como dice mi amigo Carlos, porque estamos llenos de maíz extra. Nosotros hacemos unas cosas en Medellín, en donde Carlos y Wilder han venido, la arepa invita, ¿sí? Me falta invitar a mi amiga Esther, que algún día la voy a tener acá también, pero quiero decir, haciéndole una defensa al artesanado, a la artesana, al hombre y a la mujer que con sus huellas digitales hacen la arepa artesanal, y a los talleres medianos y pequeñas industrias. No estamos únicamente pensando en aquel artesano escueto, no. También creemos que hay posibilidades de que otros niveles de producción entren, pero estamos fallando en el origen de la cadena, porque los maíces con que trabaja el artesanado son maíces transgénicos, y los pequeños productores campesinos, y hay grupos de semillas, y hay defensores de semillas, y existen las semillas, no hay una sinergia, no hay una coordinación. Ya vemos que en esta pandemia los mercados campesinos han resurgido enormemente. Lo que nos mostró Carlos Humberto es un ejemplo total, y eso está pasando en muchas regiones de Colombia. Yo voy a dejar ahí, pero siento la necesidad y quiero dejar este pregón de que hay necesidad de que las nuevas generaciones, ¿sí?, empiecen a descubrir el campo. No, ellos estaban secuestrados en las ciudades por asuntos de violencia, pero ya llevamos 5 o 6 años de haber firmado, y creo que ya se puede caminar por muchas partes del país, y es necesario que las nuevas generaciones comiencen a saber qué es ruralidad y qué es cultura campesina. Nosotros los antropólogos nos la devoramos todas, las creemos, pero el hombre del común no lo sabe. Marta, ¿quería complementar algo? Sí, señor, no. Dime. Quería decir que parecería que hubiese de alguna manera una especie de interés en desalentar o desestimular estos modos de vida como el campesino. A pesar que la FAO le ha recomendado a los gobiernos de todo el mundo que declaren la agricultura como una actividad estratégica y de interés público, lo que uno encuentra es que los campesinos, o gran parte de las medidas que se toman de liberar aranceles para hacer grandes importaciones agrícolas, pero no hay realmente políticas dirigidas hacia los indígenas, hacia los campesinos, y que cuando tratan de acceder a un crédito, lo primero que reciben es una serie de condiciones ligadas a la compra de insumos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, o a semillas certificadas, a semillas que corresponden a grandes productores. No debemos olvidar que el país
ha vivido en los últimos años unos grandes escándalos que no involucran a los campesinos, sino justamente a los grandes dueños de monocultivos. Y esos grandes escándalos han minado justamente la confianza nacional en algunas políticas públicas. De manera que urge ver claramente y defender el derecho a que estas formas de vida de los campesinos, tan importantes en la creación de la nación y en el mantenimiento de ella a lo largo de estos 200 años, 201 años para otras regiones, han sido tan vitales. Esa valoración va a ser clave, pero también es clave poder decir si hay de verdad una política implícita en desalentar esa existencia de esas poblaciones con esas visiones particulares del mundo tan fundamentales para nosotros. Tenemos unos comentarios en el chat y tenemos preguntas también. Lubet, por favor, adelante. Bueno, desde Facebook el señor Juan Carlos Ortiz Cuellar nos invita a los viernes de cosecha a apoyar la institucionalidad CAM, productores y hogares. Área Urbana de Neiva ha sido desde la virtualidad una estrategia clave para apoyar la comercialización agropecuaria de campesinos de la cuenca del río Las Ceibas para aquellos asistentes de la ciudad de Neiva. Los invitamos a participar de estos mercados campesinos. La señora Sonia Serna dice en Facebook, las plazas de mercado se habían convertido en destinos turísticos y solo eso los volvió muy costosos. Carolina dice desde Webex, Cisco Webex, es un modelo tecnócrata, definitivamente una economía agraria sin el campesino, no hay una voluntad política. Luisa Ángela Caro Díaz dice, no hay que olvidar también el papel que cumplen los campesinos frente a la conservación de nuestras semillas nativas, base de nuestra soberanía alimentaria y nuestros patrimonios culinarios. Por último, otro comentario, Leonor Huergo dice, buenas tardes, en los tiempos alejados de las grandes urbes, se come más sano. Sin embargo, se ven alimentos como manzanas y duraznos que los traen cuando alrededor se cosechaban los mismos, sin ser manipulados genéticamente. Estoy de acuerdo en apoyar al campesino. Y por último, quiero hacer una pregunta. El señor Holman Leandro Pavón Carvajal hace esta pregunta. ¿Será el coronavirus un punto de quiebre para la relación del ciudadano con el campesino? ¿Cómo sería? La pregunta del señor Holman lo que dice exactamente es si es un punto de quiebre para replantear la relación del campesino con el ciudadano de las urbes. A mí sí me parece que estos meses de confinamiento, estos meses de encierre, deben servirnos a todos para que reconsideremos nuestra concepción de lo que es el campesino, ese montañero al que miramos por encima del hombro, que es el que nos está dando la mano en este momento, que es el que nos está sacando adelante, que es el que nos está proporcionando la mejor vida en estas condiciones en que estamos actualmente. Por supuesto, ese replanteamiento de nuestra relación con el campesino tenemos que hacerlo dignificándolo, tenemos que hacerlo honrándolo, tenemos que hacerlo respetándolo y sobre todo valorando. Y hablo de valorar no solamente en sentido espiritual, en sentido anímico, en sentido romántico, sino valorando económicamente su producción. Insisto, volvamos a la plaza de mercado. Yo quiero recomendar para finalizar a los presentes, en la medida de lo posible, consigan en las bibliotecas este libro. Entre otras cosas, aquí somos coautores Wilder, Esther, varios de los que estamos presentes aquí somos coautores de este libro. Vale la pena que lo conozcan para que se acerquen a través de él a las plazas de mercado. Hay que acercarse a la plaza de mercado con amor, con emoción, con entusiasmo. Y este libro es una buena herramienta para hacerlo. Tenemos una última pregunta de un participante, Rubén, por favor, para que habilitemos el micrófono. El señor Félix está pidiendo su turno para la palabra. Señor Félix, ¿puede activar el micrófono? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, muchas gracias, muy interesante todos los aportes de los ponentes. Yo quería preguntar, ya que hablamos de
la migración pues del campesino a las ciudades y todo esto ¿será que ahí se crea una frontera? Pues yo tengo el concepto de que cuando hablamos de migración tiene que haber una frontera, así como los venezolanos pues que pasan la frontera para allá y para acá, y como en otras partes del mundo que hay estas crisis humanitarias y entonces yo pensaba en eso, si estamos hablando de la migración del campesino, ¿cuál frontera le estamos creando al campesino? Una frontera imaginaria donde los estamos aislando, pero pertenece más hacia la ciudad o hacia el campo. Y también creo yo que hace falta pedagogía, como decía el otro ponente, porque es que cuando uno ve una marcha campesina o las marchantes o los marchantes, como dirían, o en la ciudad, pues exigiendo sus derechos, después de 5, 6, 7 días empieza ya uno a escuchar a las personas, otra vez esos campesinos cerrando la vía, otra vez vienen acá a no dejar circular, entonces piensa uno, pero si son los que nos están alimentando, si están luchando por sus derechos, entonces la misma ciudadanía tiene un desconocimiento muy grande porque cuando el campesino sale a exigir sus derechos, la misma ciudadanía le está diciendo no, váyase para el campo con su marcha, váyase para allá, no, como un desinterés, ¿cierto? Entonces quería saber esa opinión y sobre la frontera y sobre esa falta de pedagogía ciudadana, cómo se podría resolver. Muchas gracias, muy amable. No, yo creo lo siguiente, un tema muy delicado de la realidad campesina es cuántos campesinos están en el campo y cuántos de ellos son jóvenes interesados en continuar en el campo. Es que los indicadores de exclusión tan grandes que tienen los campesinos, independiente de la guerra y de la violencia y pues de todo el tema del narcotráfico y demás, hace también que los campesinos migren en búsqueda de educación y en búsqueda de encontrar cómo vivir mejor. Digamos que conozco casos de gente que dice, el alimento no lo conseguimos, pero por ejemplo el vestido no. Entonces, comprar un par de zapatos, comprar la ropa, es algo para muchos campesinos que tienen comida, pero resulta que, como vimos, no tienen protección social, sus niveles de educación son bajos. Entonces, hay una pregunta que se hace a Ocampo, que es el gran estudioso del sistema agrario y que, digamos, lleva a hacer la propuesta macro de cómo precisamente incidir en un cambio con respecto al campesinado. Pero es cuántos estarán en el campo interesados en trabajar como campesinos en unos años si no hay unos cambios estructurales que precisamente modifiquen ese contexto en el que ellos viven. Eso por un lado. Ahora, con respecto al trato que se le da al campesinado en la ciudad, pues sí, eso, llegaron los de la marcha, el mismo presidente Santos desconoció una marcha enorme del mundo agrario y pues le costó políticamente bastante, etcétera, porque no se les pone atención a sus demandas. Entonces, pues yo creo, Marta, y quiero decir algo al final de mi intervención, es que se ha abierto con estas conferencias y con este día de hoy maravilloso, donde personalmente he aprendido mucho de mis compañeros y de las personas que han intervenido. Se ha ampliado la conciencia, que es algo fundamental que el Banco de la República hace con sus proyectos culturales. Ampliar la conciencia sobre temas que no son de gran venta, por decirlo así, de pronto no aparecen en grandes lugares, pero que son los de fondo de cómo vive la sociedad, de lo que necesita nuestra sociedad. Y creo que aquí se ha ampliado la conciencia entre todos los participantes que hemos estado acá, los que hemos tenido posibilidad de conversar y los que generosamente nos han escuchado, que es una mayor conciencia sobre lo que está pasando con el campo en Colombia, un mayor agradecimiento a esos productores en esta
pandemia que nos azara tanto y que nos angustia y que lo que nos equilibra es poder llenar una ollita con los productos del campo y poder hacernos un alimento a la manera de nuestros usos, costumbres y tradiciones. En todo caso, yo personalmente me despido y quiero agradecer, Marta, inmensamente esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Esther. Pues quiero aprovechar también la oportunidad para agradecerles a ustedes. No sé si de pronto el doctor Wilder, el doctor Carlos Higuera quisieran decir algo antes de finalizar ya la conversación. Quiero despedirme, doctora Marta, y por supuesto, doctora Marta Lucía, agradecerle nuevamente su gentileza al invitarme a participar con estas personas de esta experiencia que ha resultado tan excelente. Ha sido una experiencia indiscutiblemente maravillosa. Creo que todos hemos aprendido algo más y nos llevamos con nosotros lecciones de vida que, por supuesto, serán temas de reflexión, temas sobre los cuales tenemos mucho que pensar. Muchísimas gracias. Felicitarte por este evento, felicitar todo este trabajo también a toda la sociedad de Neiva y del Huila y animarte a crear una tradición, a que este evento sea el punto de partida anual de reflexión, porque eso es lo que nos hace falta en el país. Una inmensa reflexión sobre nuestras cocinas y una inmensa reflexión del papel de quienes investigan, producen alimentos, de toda esa cadena de seres que nos involucramos en el amor a las cocinas. Y quería recordar una frase de Sidney Minks que decía que las cocinas debemos valorarlas porque ellas necesitan contar con una comunidad que prepare los platos, con una que los coma, con una que opine sobre ellos y que sostenga diálogos provechosos en torno a estas opiniones. Muchas gracias por habernos invitado y esperamos que continúes el próximo año con este maravilloso evento. Sí, señor, pues primero que todo quiero agradecerles a ustedes la generosidad que tuvieron de disponer de sus agendas, el espacio para poder apoyar este proyecto tan lindo que nosotros tenemos de encuentro con la cocina tradicional. Es una actividad que va a continuar y quiero aprovechar también para contarle a nuestro público que ustedes fueron parte fundamental en la construcción de la agenda que desarrollamos durante estos días. Mil gracias a la doctora Esther, a usted también, Wilder, al profesor Carlos Humberto Higuera. Estamos supremamente agradecidos también con las personas que se conectaron, con Hugo Ferney, con Andrés Camilo Triana, con Beatriz, con el antropólogo Julián Estrada. Qué honor y qué orgullo contar con sus opiniones, y también con el señor Félix, con los comentarios y con todo lo que hoy pudimos desarrollar. De verdad, muchísimas gracias. El Centro Cultural del Banco de la República en Neiva les agradece. Este es el preámbulo. Vamos a continuar el próximo año y ustedes estarán nuevamente invitados. Muchísimas gracias a todos. Feliz día, un abrazo virtual y esperamos vernos muy pronto. Gracias.